Este programa es presentado por Microzules, Athena Foods, Lácteos Lactolanda e Insuquim. Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Toda la Parrilla. El gusto de reencontrarnos aquí en Canal Pro. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Martín? Muy bien, muy contentos de comenzar este nuevo programa. Hoy vamos a entrevistar al presidente del SENACSA. Asimismo, al señor José Carlos Martí. Exactamente, vamos a estar hablando con él sobre diversos temas. Primer semestre del año. ¿Qué ha dejado el primer semestre en lo que se refiere a la actividad ganadera aquí en Paraguay? ¿Cuáles son las perspectivas para este segundo semestre en un rubro realmente muy importante como es la ganadería para la economía de Paraguay? Asimismo, como hemos visto cómo pasó el primer semestre del año, cómo influyó bastante en lo que fue la economía del país respecto con el tema de la inclemencia del tiempo, los mercados, ¿no? Y la caída de la faena, ya vamos a estar hablando de esto, una faena que registró un descenso importante con respecto al primer semestre del año pasado, así que de todo esto y de nuevos mercados que se pueden abrir, vamos a estar conversando a continuación. Me parece genial, así que ¿qué te parece si voy rápidamente a la parrilla, arrancamos con el fuego y Comenzamos amigos, Toda la Parrilla. Como lo habíamos anunciado, vamos a recibir en este momento al presidente del SENACSA. El gusto de recibirlo, José Carlos. Y bueno, arranquemos por el primer semestre del año. ¿Qué ha dejado este primer semestre en lo que se refiere particularmente al tema de la carne? El gusto de recibirlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. Muchas gracias por la invitación. Y sí, terminado este primer semestre, bastante movido con muchas auditorías. Pero por sobre todo creo que lo más importante de destacar es que lo veníamos anunciando en el último programa tuyo, es el aumento del hato ganadero en 390.000 cabezas, que creo que es la noticia después de 5 años de constante disminución, es la noticia positiva y resaltante del año. Aumentó el hato ganadero, pero bajó la faena con respecto al primer semestre del año pasado, casi un 13-14%. Así mismo, como estuvimos hablando en el último semestre, en los últimos tiempos del año pasado, anunciamos una disminución importante en faena, pero una faena también de hembras, ¿verdad? Que veíamos que eso se iba a trasladar en un aumento prácticamente orgánico de 250.000 cabezas. Y hay unas 100.000 cabezas que es un producto de un aumento también que creo que es doblemente importante de la tasa de preñez, que sigue siendo muy baja nuestra tasa de marcación, de preñez-marcación, pero está aumentando producto en base a un mayor aumento de porcentaje de animales en el Chaco, y también nuestro plan sanitario, nuestra vacunación contra brucelosis, que es ya el producto de una vacunación sistemática por 2 años seguidos, donde vemos que la vaquilla esa ya ha sido vacunada contra la brucelosis. ¿Qué estimación tienen? ¿Prevén o tienen algún objetivo pensando, por ejemplo, en 2020 de un aumento en la tasa de preñez y por lo tanto en la producción y en el hato? ¿Esto creen que se va a mantener? Nosotros creemos que el hato va a seguir creciendo, estimamos una faena de 1.700.000 cabezas, una reducción de 7-8% comparado con el año pasado, entonces vemos que hay un aumento. Este primer semestre hubo una disminución importante también en faena de hembra. Entonces estamos viendo que el productor se está trasladando, es que el no intervencionismo en el mercado. Vemos que el mercado se regula solo, ¿verdad? Que cualquier tipo de intervencionismo hace mal, entonces vemos que es positivo, ¿verdad? Yo creo que el mantenimiento del stock ganadero es demasiado importante. Si de un año a otro año una persona que está dentro del sector ve que aumentamos 500.000, 600.000 cabezas, es un claro síntoma de una liquidación de stock, ¿verdad? Que no es bueno. ¿Y cómo han observado el mercado internacional en este primer semestre del año? Porque uno ve los precios de este primer semestre con respecto a lo que eran los valores que teníamos antes de cerrar el año pasado, y hemos tenido una baja importante en el precio del ganado. ¿Cómo han observado el mercado internacional para Paraguay? Internacionalmente creo que se ha sincerado un poco
los mercados hacia la carne paraguaya. El año pasado tuvimos unos precios. El año pasado se vendió 250 millones de dólares en el primer semestre a Rusia. Este año no alcanzamos 110. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Era una demanda prácticamente inorgánica, producto del cese de las exportaciones brasileñas a Rusia. Entonces sabíamos que no íbamos a continuar, que lo que pasó el año pasado no es que fue por obra nuestra. Y este año tampoco. Este año tuvimos algunos temitas con ciertos problemas puntuales con algunas plantas para Rusia, pero tenemos un mercado. Chile aumentamos de los primeros 5 mercados, ¿verdad? Aumentamos en 3. ¿verdad? Israel aumentó también. Bueno, hoy Paraguay es el principal proveedor en Israel. Y gracias, y eso creo que hay que destacar, es gracias, se ha certificado nuevas plantas, tuvimos 2 plantas nuevas habilitadas para Israel, y la inversión importante que hizo la industria, ¿verdad? Porque la condición excluyente era la modificación de la faena, el cajón de faena. Entonces, sin esa inversión de la industria nosotros no íbamos a poder llegar. Y hubo un aumento muy, muy importante. Tradicionalmente nosotros peleamos con Polonia la 4ª o 5ª posición. Este primer semestre terminamos primero después de Argentina. Claro, es que también Argentina, Uruguay, Brasil, con el hecho de tener a China tan activo, han dejado un poco Israel. Así mismo, creo que nosotros hoy tenemos que aprovechar esos huecos que está dejando la gran presión china, la gran presión de compra de China, e irnos a esos mercados que está dejando. Israel, esperemos que faenen. Mi perspectiva es que lleguemos a 20.000 toneladas este año 2019 de carne congelada. También se hizo algo enfriada a China, a Israel, perdón. Claro, y Chile, ¿cómo lo han observado? ¿Cómo ha evolucionado la venta en el primer semestre? Y ya sobre todo, ¿cómo ven el panorama para el próximo semestre, para este que está transitando ahora? Bueno, si vemos Chile, si comparamos tonelada con tonelada, hemos tenido mejor participación de mercado en Chile si comparamos con el primer semestre del año pasado. Obviamente en precios estuvo un poco más deprimido por la competencia que tuvo Brasil. En cambio, en contrapartida vemos que este semestre vamos a tener un mejor precio, ¿verdad? Tampoco no son números muy grandes, ¿verdad? Pero sí tendríamos una mejoría porque Brasil está expectante a 2 cosas demasiado importantes. 1, es la habilitación de nuevas plantas para China, y 2, una ley de providencia. Estuvimos la semana pasada con la ministra Teresa Cristina. Ella estaba dejando el cargo 2 días porque iba a votar la ley de jubilación de Brasil. Y esa ley de jubilación de Brasil va a hacer que el real se valorice bastante, ¿verdad? Y eso nos va a dar a nosotros un respiro, ¿verdad? Y eso puede hacer subir, por supuesto, también el ganado. En Argentina también el peso se viene fortaleciendo con respecto al dólar. ¿Puede mejorar el precio del ganado en la región y también ayudar a Paraguay? Ayuda bastante. Brasil es un poco diferente, porque Brasil tiene varios precios ganados, la que tiene planta habilitada. Entonces es un poco complicado, pero sí va a valorizar bastante al real. Por consecuencia, ellos van a tener un poco mayor poder y van a ver más su mercado interno. Un segundo semestre que puede ser mejor que el primero y que por lo tanto se traslade y se vea reflejado en un mejor precio de la hacienda, ¿o no? Yo creo que el mejor precio de la hacienda es un tema de oferta y demanda que es directamente relacionado también al poder a muchos factores, ¿verdad? Hoy tenemos un tema de capacidad, ¿verdad? Yo soy una persona que creo que hay un tema de capacidad. Hay mucha hacienda, está saliendo la hacienda del Chaco, también producto de que no, ¿verdad? Entonces los frigoríficos están muy bien escalados, ¿verdad? Y esto el año pasado fue al revés, hoy se está invirtiendo. Estos son ciclos de los negocios, ¿verdad? Pero sí estamos hay mucho positivismo en el sector. Las tasas como la otra vez estuvimos leyendo que el crédito aumentó en el rubro ganadero. La gente sigue creyendo, sigue apostando por el país, ¿verdad? Tenemos ventaja competitiva muy grande. En la Expo me gustaron 2 ventajas competitivas que escuché, que en Paraguay hay una cámara paraguaya de carne y una rural, que nosotros no miramos desde ese punto de vista. En Argentina hay 4 o 5, en Uruguay también, entonces creo que es algo positivo, ¿verdad? Debería de ser más fácil en la teoría ponerse de acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco de eso porque hay algunas diferencias claras. Por ejemplo, a la hora de hablar del Instituto Paraguayo de la Carne, pero vamos a hablar de eso. Usted dice, es una fortaleza, pero hay diferencias, indudablemente. Así mismo. Pero vamos a hacer una pausa, si le parece, y hablamos un poco del Instituto Paraguayo de la Carne, aprovechando justamente
ese pie que me da para hablar un poco de este tema que obviamente es relevante también para el país. Así mismo. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con el presidente del SENACSA. Ya vamos a estar hablando de otros mercados. China, que hoy está jugando muy fuerte. Antes de la pausa me decía, una fortaleza de Paraguay es, hay dos instituciones privadas vinculadas a la ganadería muy fuerte. La Asociación Rural de Paraguay y por otro lado la Cámara Paraguaya de la Carne. Claramente ambas tienen diferencias con respecto a un tema que hoy está en agenda, que es la creación del Instituto Paraguayo de la Carne. ¿Cómo ve el SENACSA hoy este asunto? Es así. Primero tenemos que separar bien lo que es la idea del Instituto Paraguayo de la Carne y de lo que es la ley que está siendo presentada en diputados. Claramente en la ley no hay consenso, no en la idea. Bien, o sea, ¿están de acuerdo en hacer un instituto? Están de acuerdo, tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que pensar aquí al 2020-2025, corto plazo 2020 en la ganadería, eso es categórico. Pensar 2025-2030, ¿qué queremos? Tenemos oportunidades, también hay amenazas, está el sector, los países, nuestros vecinos, están algunos otros países del Mercosur, tenemos la gran oportunidad de lo que se firmó en Bruselas. Mercosur, Unión Europea. La Mercosur Europea, que va a tardar un tiempo. Se habla también de un acuerdo con el NAFTA, se habla con un acuerdo de China continental Mercosur. Sí. Entonces, estamos con una oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que estamos nosotros como gobierno nacional, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Industria y Comercio, tratando de limar esas asperezas y poder sentarnos. Miremos acá a largo plazo y veamos qué podemos hacer, ¿verdad? Claro. Obviamente se va a consensuar. Yo estoy seguro que vamos a encontrar el término medio. ¿Y qué función cumpliría el Instituto Paraguayo de la Carne? ¿Sería promoción y fiscalización? ¿Tendría injerencia en lo que es, recién usted me decía antes de la pausa, la fortaleza que tiene que el mercado sea libre, el mercado va a seguir siendo libre, el instituto va a tener participación? ¿Cómo va a funcionar? Yo creo que obviamente promoción, ese es algo que no estamos poniendo acá en duda. Pero desde el punto de vista de SENACSA, yo creo que tiene que estar lo que es la certificación, toda la tipificación, que necesitamos lanzar la tipificación. Tenemos 15.000, 20.000 toneladas, 30.000 toneladas con una capacidad tipificable, comencemos con eso. Si empujamos con 10.000 toneladas, yo estoy seguro que en 5 o 7 años nosotros vamos a duplicar, triplicar. Pero hay que comenzar con algo. Segundo, los residuos. La industria hace una inversión gigantesca por año en pagar los residuos que los mercados internacionales piden para carne que se está exportando. Y eso cada vez está aumentando. Estamos ahí con Estados Unidos pide el doble de residuos que la Unión Europea, eso aumentaría. También hay que ver la forma de fondear eso de manera conjunta. Se está hablando de algo que va a ser norma, más por exigencia de los otros mercados. Se habla de la trazabilidad individual. Sí. Paraguay tiene 145.000 productores, ¿verdad? Hay una gran concentración en el 10% de los tenedores de ganado. Los otros usan para una caja de ahorro, es su caja de ahorro. Entonces tenemos que trabajar en políticas públicas para tener de aquí a 5 años todo el ganado trazado, todo el 100% del ganado trazado. ¿Eso haría el Instituto Paraguayo de la Carne? ¿O eso fomentaría? Eso es una perspectiva dentro del SENACSA. Seguramente Industria y Comercio va a tener también su punto de vista, y los privados también, ¿verdad? Pero creo que con los privados sabemos la necesidad de la tipificación, sabemos la necesidad de la trazabilidad individual y también en la promoción de carne. Un instituto que no va a dirigir el mercado, o sea, que no va a decir en ningún momento el precio del novillo de la vaca debería de ser este. Nosotros tenemos que copiar las políticas públicas que ha hecho el sistema financiero en Paraguay, ¿no? Con un banco central fortalecido, con políticas públicas. Hoy se sabe, todo el mundo sabe las tasas de interés, saben los márgenes, ¿verdad? Hay mucha transparencia, ¿verdad?
Y eso también tratamos nosotros de instaurar dentro del servicio, ¿verdad? Y esto es abierto, ¿verdad? Esto es realmente, tenemos que darle oportunidad y condiciones para que el sector privado pueda realizar los negocios. No veo que haya algún tipo de intervencionismo y tampoco leo en la ley, ¿verdad? Claro. En Uruguay, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes, el INAC, que cumple una función también de promoción, ha sido un instrumento también que ha utilizado el gobierno para fiscalizar, por ejemplo, el sistema de pesaje electrónico de ganado, comúnmente conocido en Uruguay como cajas negras. ¿Aquí también el instituto trabajaría en ese aspecto o no? Yo creo que la caja negra, tarde o temprano, hacia la defensa del consumidor debería haber, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un tema que hay 150.000 productores, hay 15, 20 frigoríficos, ¿verdad? Entonces eso hay que estudiar, pero dentro del instituto, ¿verdad? Yo sé que el Uruguay también regula los balances, hay muchas cosas Sí. que hace Uruguay, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que nosotros no vamos a hacer, no vamos a copiar. Yo sé que Hay el cosas INAC, que Argentina no las hace, por ejemplo, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, y que sí las hace el INAC. O sea, Así mismo. Sería un camino del medio. por eso, no satanicemos la idea. Nosotros ponemos siempre el ejemplo de Uruguay, de Argentina, ¿verdad? Pero no es que hacia la idea, no hacia el proyecto y hacia su actividad misional como tal, ¿verdad? ¿Y la definición, la mayoría la tendría el sector público? No, la definición la tendría el sector privado. Porque hoy en lo que es el proyecto que están diputados, la mayoría Nosotros no tenemos voto, no tienen voto. no tenemos voto. No tenemos voto, tenemos voz, no tenemos voto. La presidencia siempre ocupa un privado. ¿Verdad? Entonces ahí hay un tema de salario, eso que obviamente se va a ir modificando, ¿verdad? Que se trabajó no sé en qué proyecto, ¿verdad? Pero la idea es darle al sector público una participación para que también pueda él representar en algún otro evento internacional o nacional, pero necesita estar el sector público también. Y el instituto generaría en un plazo relativamente corto una mejora del precio de la tonelada de carne que hoy exporta Paraguay, un mejor acceso y por lo tanto una mejora en el precio del ganado. Yo creo que estiraría la cadena para arriba a toda la cadena, tanto al transportista, a la persona que vende, al mercado local, ¿verdad? Porque va a haber también un mejor enfoque del consumo. En la semana en la Expo lanzamos las normas paraguayas de la carne bovina, ¿verdad? Lo que me sentí un poco orgulloso porque comencé eso desde el sector privado y lanzar como público. Me parece que cuando las instituciones, tanto el sector privado y el sector público, actúan de manera coordinada, se salen cosas positivas, ¿verdad? Así que personalmente estoy muy abierto y esperanzado que salga esto. ¿Se imagina una trazabilidad que siga siendo financiada y en la órbita privada, pero sobre todo financiada por el productor, o un sistema de identificación individual del ganado financiado y controlado por el Estado, que provenga de rentas generales el dinero? No, yo creo que eso, como la vacunación, como el sistema puede ser tranquilamente el IPC, el Instituto Paraguayo de la Carne, pero vemos el sector privado va a tener que dar, porque en Paraguay hay muchas necesidades, ¿verdad? Veo que el gobierno puede dar algún visto bueno para alguna ayuda, para algún tipo de financiamiento, pero el mantenimiento lo va a hacer el privado. Como el mantenimiento hoy de la sanidad animal lo hace el privado, el mantenimiento del SENACSA como tal lo hace el privado. Presidente, lo invito a hacer una pausa. Vamos Adelante. a ir picando algo y ya seguimos conversando, ¿se le parece? Perfecto. Ya continuamos con el presidente del SENACSA aquí en Toda la Parrilla. Seguimos conversando con el presidente del SENACSA. Presidente, lo vamos a tener que invitar nuevamente en estos días porque hay muchos temas y esta media hora queda corta, queda escasa de tiempo para hablar de una agenda que es muy importante. ¿Qué pasa con China? Hoy uno ve a nivel internacional y China es el motor que impulsa la demanda de la carne. Y aquí en Paraguay, bueno, se insiste, y usted estuvo hace poco, con Taiwán. ¿Qué pasa con China? ¿Está descartado China? Realmente está como quieren hacer, o sea, Paraguay no descarta a China, pero China nos está condicionando con que rompamos relaciones con Taiwán y así es muy difícil, ¿verdad? El presidente del Paraguay fue muy claro
que nosotros no condicionamos a nadie, pero tampoco permitimos que nos condicionen, ¿verdad? Hicimos una estrategia muy válida con la industria, con Hong Kong, no funcionó. Hoy Hong Kong, la política internacional de Hong Kong ya está manejando China. Y sí es el mercado, ¿verdad? La fiebre porcina africana cada día está agudizando, o sea, tenemos ya casos en Europa inclusive, ¿verdad? Y va a seguir estando, va a seguir creciendo la demanda de carne hacia esos países van a seguir aumentando. Presidente, lo invito a ir degustando algo hemos hablado tanto del tema de la carne que obviamente es inevitable poder disfrutar de un buen corte de carne. Y si dos privados se ponen de acuerdo, una empresa de Paraguay y una empresa china, para hacer negocios, ¿es posible o no? ¿Sabes cuántos chinos vinieron a tratar de convencerme que se podía hacer eso? Realmente el documento sanitario no va a ser válido en China. Pero no es un tema si fuese y dependiese de usted lo haría. Es un tema de China que no lo habilita. Es un tema de China. Nosotros podemos, inclusive siempre hablamos, nos encontramos en la OIE y ellos no tenemos mandato, dicen. Entonces es un tema diplomático, fue su moneda de cambio, por eso China, una vez que se independiza, solamente 17 países al comienzo le aceptaron a China comunista. Hoy son 177 países que le dan. Y siempre fue su moneda de cambio, su gran poder de consumo. Claro. Y ustedes claramente identifican a China hoy, coinciden en ese sentido, más allá de lo que es la posición política, en la importancia que tiene China hoy en el mercado internacional. No, los números son elocuentes. Son elocuentes y creemos que todo el mercado asiático va a ser también. El mercado asiático hay 1.800 millones de personas, bueno, 1.200 tiene China, ¿verdad? Entonces hay un 600, 700 millones que hay que conocer, ¿verdad? Hay que hacer actividades misionales, ¿verdad? Tenemos que ir trabajando en esos mercados, porque el gran consumo va a estar en Asia, eso es categórico. Otro destino que se había planteado el año pasado y que se habló con mucha insistencia fue la posibilidad de sumar a Estados Unidos, que obviamente también en el contexto internacional es un mercado muy importante. ¿Hay alguna novedad con respecto a Estados Unidos? ¿Algún avance concreto? Sí, a Estados Unidos hemos enviado todos los cuestionarios, todo el proceso documental el 7 de marzo. Y ellos una vez recibió un acusado, un recibo y tienen un proceso de 6 meses de corrección y nos estarían enviando las últimas, información adicional seguramente, y vamos a pelear la auditoría para el próximo trimestre del año que viene. Le hago la última consulta. Hace poco se anunció en el marco de la OIE el acuerdo con Kazajistán para exportar ganado en pie desde Paraguay. ¿Es una política del SENACSA buscar otros mercados para la exportación de ganado en pie o fue una situación puntual y una oportunidad que se dio con este destino? Bueno, la exportación de ganado en pie para faena, realmente por la situación geográfica del Paraguay, dificulta mucho, y dentro del país de Mercosur se habla con los otros titulares de sanidad animal. Le tenemos a Brasil, que es muy grande, ¿verdad? Claro. Es muy difícil. Uruguay está ahí, que sí, que no. ¿verdad? Es muy discutida la política. La política está muy discutida principalmente porque, ¿verdad? Cuando hay demasiada asimetría de mercado es siempre muy peligroso, ¿verdad? Porque hoy te puede ser favorable un tiempo, pero después se invierte la torta y la rueda y nos puede complicar mucho. Pero se está discutiendo, lo de Kazajistán fue 200.000 cabezas para faena y 800.000 genética. Y tienen que comprar de los países del Mercosur, ya hicimos los contactos, ellos estarían viniendo al principio de agosto. Repito, para cría, algo bien específico. Y no creo que compren mucho tampoco. ¿Y estaría dispuesto Paraguay a permitir el ingreso a partir de lo que es la habilitación para exportar ganado en pie? Que la industria mañana, si los números dan, por ejemplo, pueda importar ganado de la región para faena inmediata, o productores puedan traer ganado para reproducción de Argentina o de Brasil? Para reproducción está habilitado, hay una cuarentena que muchas veces los problemas son en los otros países. El proceso de cuarentena en Paraguay es bastante sencillo y el costo tampoco no es alto, ¿no? Para faena nosotros tenemos un problema que nuestro mercado local no es grande. Uruguay quiere exportar para su mercado local. Sí. Hoy no vemos señales de desabastecimiento. 1, 2. ¿Cómo vamos a controlar
los frigoríficos. No tengo frigorífico para mercado local. Hay poco, hay cierto. El exportador no puede recibir ganado que no sea No nacido en puede Paraguay. tiene que ser nacido, criado, exportado. Tiene que ser nacido, criado y faenado en Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso, no tenemos esas condiciones, ¿no? Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y siempre la invitación para visitar también el Servicio Nacional de Calidad. ¿Cómo y Salud no? Vamos a Animal. grabar en alguna ocasión un programa ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Final, amigos de Toda la Parrilla, nos estaremos reencontrando nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias.